En nombre de Jesús, el día de hoy vamos a hablar de este tema que lo hemos titulado Reprendiendo al Devorador. De este tema yo ya empecé a hablar en el día sábado, empecé a hablar en Poás acerca de este tema, pero acá con ustedes pues yo no quiero nada más predicarlo, ¿verdad? Sino como claro es un discipulado, ¿verdad? Lo vamos a ir escudriñando para que con la ayuda del Señor podamos ir identificando los diferentes devoradores, más que venir y predicarlo. Quiero con ello el Señor poder enseñarles a ustedes esto, cuando la Biblia habla del devorador. Acá por lo menos traemos 11 hasta ahorita, diferentes devoradores, amén, dentro de los cuales, pues, lógicamente, hermano, tenemos que aprender, ¿verdad? Conocerlos, escudriñar, mis amadas hermanas, y con la ayuda del Señor, ¿verdad? Poder hacerlo como lo dice el título, a reprenderlo. Miren, quiero dejar claro desde el principio esto, de que cuando se habla específicamente del devorador, esta es una potestad que la Biblia muestra, dentro de los cuales hay 13 potestades que tienen un nombre similar, por así decirlo. Este es el devorador, está el acusador, está el acreedor, y básicamente todos terminan en or o en dor, ¿verdad? Que son 13, las cuales aparecen en la Biblia. Más sin embargo, hay alguna diferencia, ¿verdad? Porque cuando se escudriña aparecen más, pero son 13 las potestades que son las principales, amén, dentro de las cuales, esto es lo que quiero dejar claro, cuando se habla particularmente del devorador, la Biblia dice: probadme ahora en esto, y concluyendo todo lo que dice, y yo, dice, reprenderé al devorador, amén. O sea, está claro, ¿verdad? Si lo vemos desde ese ángulo, pudiéramos pensar, bueno, la Biblia dice: yo lo reprenderé, o sea, el Señor, yo lo reprenderé. Pudiéramos pensar, bueno, al devorador yo no puedo reprenderlo. ¿Por qué? Porque escrito está: yo lo voy a reprender. Amén. Pero la Biblia también habla acerca de el nombre de Jesús. Amén. Y la Biblia dice que todo lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Entonces pudiéramos pensar y preguntarnos: ¿será que si yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que reprenda al devorador, lo podrá reprender? Pues sí, ¿verdad? Pero aquí ya hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Dentro de la cual una cosa es que Él lo reprenda, porque dice: yo lo reprenderé. Y otra cosa es que yo pida en el nombre de Jesús que Él lo reprenda. Entonces, ¿se puede de las dos formas? Sí, porque al final quien lo está reprendiendo es Él, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, aunque en realidad no hay tanta diferencia, porque cuando habla de yo reprenderé al devorador, está hablando acerca de los diezmos, ¿verdad? O sea, yo llevo, yo doy y Él reprende. O sea, hay algo que yo hago también. Pero cuando se habla del nombre de Jesús, también lleva una parte de que yo tengo que hacer, que es pedir. Amén. Pero yo quiero dejarlo claro, ¿verdad? Para que no entre esa confusión. Si probablemente puede entrar, bueno, ¿puedo reprenderlo o no puedo? O sea, la respuesta es sí, sí puedo, pero en el nombre de Jesús. Amén. Y la otra respuesta es que también Dios lo puede reprender. O sea, de todas formas, espero no estarme dando a entender y no estarlas confundiendo. Dios lo reprende, pero hay una parte en la que yo puedo pedir y venir en el nombre de Jesús y decir: yo te reprendo, en este caso, devorador, en el nombre de Jesús. O sea, no es en mi nombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué se los aclaro? Porque yo prediqué de esto ya, como les digo, pero ahí fue una prédica, ¿verdad? Yo con ustedes quiero enseñarles este tema, y si Dios nos lo permite, ir escudriñando devorador tras devorador. No solamente mencionarlos, ¿verdad? Que fue lo que hice en el lugar donde prediqué el día sábado, sino enseñar cada uno de ellos, y eso nos llevaría por lo menos unas 12 semanas, por lo menos, pero ese es mi fin. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender con lo que ya les voy hablando, y vamos a empezar con esta cita de Deuteronomio 23:14. Miren, mejor vamos a hacer algo. Antes de empezar con todo esto, les voy a mencionar
por lo menos los devoradores que hasta el día de hoy ya encontré en la Biblia. Amén. Número 1 sería el devorador de ¿qué dice? De sueños. Ese sería el número 1. Solo lo vamos a mencionar. Número 2 está el devorador de años. Ahí ustedes los van contando. Yo, si no recuerdo mal, creo que son 11 los que traigo. Más sin embargo, ya sé que hay más. Número 3, devorador de unciones. Amén. A ver el otro. Número 4, devorador de viñas. Amén. Número 5, devorador de vestiduras. Número 6. Mire, aquí le podemos poner, bueno, ya está escrito, no es que podamos, ¿verdad? Le coloqué devorador de hombres, pero no haciendo énfasis solamente al varón, sino a la mujer también, como se dan cuenta ustedes ahí, ¿verdad? Hay un hombre y dos mujeres, pero hago esa mención. La Biblia habla de un devorador de hombres. Este es uno de los que a mí me tiene muy inquieto. ¿Por qué? Porque lo vi, pero no lo he escudriñado, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer. Pero si se dan cuenta, le estoy colocando el devorador y la base bíblica en donde aparece. No estamos mencionando las bases bíblicas porque todavía no vamos a entrar a explicar ninguno. Antes de explicarlo, pues tenemos que leer lo que dice Deuteronomio y habla de la pureza y de la santidad que yo debo de tener para poder venir entonces en el nombre de Jesús y que Dios pues reprenda al devorador. El siguiente es el devorador del ministerio. Amén. Vean, este otro es el devorador del... tal vez sonaría algo feo decirlo, pero así es. Es el devorador de nuestros hijos. El siguiente es el devorador de semillas. Ya no conté cuántos van. 9. El devorador de la provisión. Amén. 10. Bueno, vamos a ver y me recuerda que eran 11. Vamos a 3. Entonces el devorador de la provisión está ahí. Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, solamente 10 traigo. Entonces todavía nos faltará escudriñar alguno más por ahí. Pero por lo menos ya hay 10 devoradores que, como ustedes ya se dieron cuenta, ahí aparecen, mis amados hermanos, están las bases bíblicas y qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer contra cada uno de ellos, según sea el caso, ¿verdad? Pues como la Biblia lo dice y lo vamos a ver, reprenderlo, amén, en el nombre de Jesús. ¿Por qué, mis amadas hermanas? Que miren, definitivamente ustedes y yo tenemos un estilo de vida. Cada uno de nosotros, a nuestro parecer, lo dice la Biblia, no lo digo yo, estamos bien. Pero hay cosas, mis amados hermanos, que aunque ustedes y yo pensemos que estamos bien, pudieran estar mejor. O no solamente pudieran estar mejor, sino mi pensamiento puede ser que en mi pensamiento yo diga esto está bien. Mas sin embargo, a la luz de la palabra, no a la luz del pensamiento del pastor o de mis papás, no, a la luz de la palabra, puede demostrarme que no están bien. Aunque yo pueda pensar que están bien, la Biblia me puede demostrar que no. Recuerden que la Biblia dice que hay caminos, dice, que al hombre le parecen, según la versión, buenos o correctos, caminos sin problema. Pero su fin, dice, son fines de muerte. Entonces ahí está lo que acabo de decir. Que ustedes y yo podemos pensar pensemos como esposos. Como esposo yo puedo pensar, estoy bien. Tal vez hasta llegar a cometer el error de decir, yo estoy bien. La que está mal es mi esposa. Ese es un pensamiento, ¿verdad? Si pienso como esposo, si pienso como hijo, yo puedo llegar a pensar, yo probablemente soy el mejor de los hijos que mis papás tienen, pero a la luz de lo que mis papás ven, probablemente no sea así. Hay unos hermanos que molestan mucho, ¿verdad? Y me dicen, yo soy la mejor oveja que tiene mi pastor. Bueno, pues eso el pastor lo podrá decir, ¿verdad? Pero ¿por qué lo menciono? Porque ustedes y yo como ovejas podemos pensar, yo soy la mejor oveja que el pastor tiene. Bueno, habría que hablar con el pastor, habría que hablar con el Señor y ver si en realidad es así. Estoy mencionando esto para que nos demos cuenta de que hay muchas cosas en las cuales ustedes y yo pensamos que estamos bien, pero a la luz de la palabra
nos puede hacer falta algo, o pensar que estoy bien cuando en realidad el camino es equivocado. Amén. Bueno, entonces vean, pues para poder reprender al devorador, ya lo mencioné yo desde el principio, o sea, no solamente se trata de que el Señor lo reprenda, sino también hay una parte que yo tengo que hacer. Amén. ¿Se recuerdan ustedes aquella cita en el libro de Hechos, cuando dice la Biblia de que los hijos de un sacerdote llamado Esceva, o sea, si ellos eran hijos del sacerdote, eso significa que ellos también eran sacerdotes? ¿Por qué? Porque en aquel entonces el sacerdocio se heredaba, ¿verdad? Solo una tribu podía heredarlo, y pues ellos eran sacerdotes. El asunto es que vieron un endemoniado e intentaron liberarlo y no pudieron. El demonio les habla y les dice: a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué ellos intentaron, pensémoslo, echar fuera el demonio? Probablemente pensaron, ¿verdad? Somos sacerdotes, se tienen que sujetar. Y sorprendentemente ellos dicen: en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque para poder tener autoridad, mis amados hermanos, vamos a ver lo que dice esta cita. O sea, primero hay que tener un estilo de vida. Amén. Un estilo de vida en medio del cual, en un momento de liberación y en un momento de reprender, el espíritu inmundo, la potestad, el demonio, la hueste, lo que sea, no se manifieste para vergüenza nuestra, sino que el mismo espíritu inmundo, en este caso una potestad llamada el devorador, tengan testimonio de quiénes somos nosotros. Por eso repito, ese endemoniado le dice: a Jesús conozco, sé quién es Pablo. Alguien en alguna oportunidad decía: ¿por qué esos demonios que estaban en esa persona, por qué conocían a Jesús? ¿Por qué sabían quién era Pablo? Probablemente Jesús los echó fuera de algún cuerpo, ¿verdad? El apóstol Pablo los volvió a echar fuera de otro cuerpo, y cuando estos intentaron echarlo fuera, no reconocieron la autoridad que ellos tenían. Por eso no le hicieron caso. Amén. Entonces vean qué es lo que dice la Biblia acá. Deuteronomio capítulo 23 y versículo 14 dice: porque el Señor tu Dios, dice, anda en medio de tu campamento. Detengámonos un momento. Cuando vemos esa palabra campamento, en aquel entonces ustedes y yo sabemos que literalmente, ¿verdad?, las 12 tribus acampaban, o sea, por eso se llama campamento. Estaba el tabernáculo, habían, ¿cuántas? 3 de este lado, 3 de este, 3 de este y 3 de este. ¿Cuántos son? Las 12 tribus. Pero ahora, mis amados hermanos, ustedes y yo literalmente no estamos en un campo, ¿verdad?, acampando, pero el campamento puede ser, y así es, uno, mi casa, el lugar en donde yo vivo. Amén. Número 2, la Biblia muestra que nuestro cuerpo también es templo, también es un lugar en donde el Espíritu Santo acampa. Número 3, también pues definitivamente tiene que ser el lugar en donde nos congregamos, la iglesia. Amén. Número 4, el lugar en donde trabajamos. Número 5, el lugar en donde estudiamos. Y aún podemos agregarle un sexto: todo lugar en donde yo esté. Amén. La Biblia nos muestra entonces bien qué es lo que dice acá. Porque el Señor tu Dios anda, dice, en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Entonces ahí vamos a regresar acá solo para que lo tengamos presente. Está hablando de un devorador. Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestro enemigo? El devorador. Que como ya lo leímos, 10 por lo menos traigo el día de hoy, 10 diferentes devoradores. No sé, menciónenme ustedes de los 10 que leímos, ¿cuál se les quedó más? El del ministerio. Muy bien, ¿alguien más? El devorador de hijos, el devorador del ministerio. Ya mencionamos ahí por lo menos 2, dentro de los cuales ustedes y yo podemos pensar, bueno, quizás, por ejemplo, el devorador de sueños. No, bendito Dios, mis sueños los he ido cumpliendo. Pero el ministerio, pero mis hijos. Bueno, entonces ahí hay un área en la cual ustedes y yo tenemos que escudriñar nuestro campamento del por qué el enemigo, en este caso el devorador, ha ganado ventaja. Y ahí vamos a ver, si nos da tiempo, vamos a ver cómo es que devora, o sea, qué es lo que hace.
Amén. Y puede pasar, si se recuerdan, mencionamos uno que se llama el devorador de años. Y pueden pasar los años, mis amados hermanos, y los años, y yo no logro nada. Y ustedes y yo podemos pensar, pero pastor, Señor, yo oro, yo me congrego, yo me esfuerzo por honrarte, yo no me deleito en el pecado, y si fallo te pido perdón. Más o menos la oración que hizo Ezequías, ¿verdad? Ezequías le dice al Señor: tú sabes que con corazón íntegro he andado delante de ti. Y ciertamente, valga la redundancia, era cierto. O sea, no hizo una oración vana, era cierto lo que él estaba diciendo. Y Dios le prolongó 15 años más de vida. Entonces podemos pensar de que yo estoy honrando al Señor, me estoy esforzando, y en los que ustedes mencionaron, pero ¿por qué no logro un ministerio? ¿Pero por qué mis hijos esto? ¿Por qué los años se me van pasando y no veo nada? Seguramente hay que escudriñar el campamento, y en más de algún área, mis amados hermanos, no voy a decir son nuestros errores, amén, sino hay un punto en el que probablemente en más de algún área no cubrimos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo no sé si les ha pasado a ustedes que a veces cuando uno ya está acostado, ¿verdad?, y se pone la cobija encima, pero uno siente entre frío y calor. Entonces, a menos que es lo que yo hago, me destapo los pies y ya como que la temperatura se equilibra, ¿verdad? Pero si hay mucho frío, yo me pongo calcetines. Y llegó un tiempo en el que tal vez les va a dar risa, pero yo dormía con gorro. El gorro me lo ponía acá, con abrigo, con pants y con calcetines. Así dormía yo, y qué rico. Ya me vine para acá y ya eso ya no lo puedo hacer porque es demasiado calor. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces el cuerpo tiene cierta temperatura, y con que, por ejemplo, los pies tengan otra temperatura, ya uno ya está tranquilo. Entonces muchas veces en lo espiritual yo puedo estar cubierto de muchas áreas, pero tengo los pies descubiertos. Pero es que qué rico. Está en el ejemplo que puse. Entonces puede ser de que esa área, repito, no es que sea error mío, sino es que esa área probablemente la descuide, probablemente no la cubrí, o probablemente yo pensaba, no, pero está bien. Como por ejemplo, ¿verdad?, uno de los graves errores que como padres podemos cometer es pensar: mis hijos ya están grandes, que miren qué hacen. Pero al final, como lo hemos mencionado en alguna oportunidad, cuando el Señor nos entregó a nuestros hijos, ¿de qué tamaño nos lo entregó? ¿De ese tamaño como están? ¿Verdad que no? Pequeñitos. A mi nena le da risa porque le digo: cuando tú naciste, le digo, aquí me cabían, mira, y literalmente aquí estaba su cabecita y aquí me pegaban sus piecitos. Vayan a ver si la puedo cargar ahora. ¿Por qué? Porque ya creció, ¿verdad? Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque muchas de las cosas que pueden pasar, repito, es porque probablemente no nos dimos cuenta, y pasó lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que había un señor que tenía un campo y le dijo a sus siervos que fueran y sembraran. Pero cuando los siervos se fueron a dormir, vinieron los siervos del enemigo y plantaron la cizaña. Y cuando empezaron a crecer las 2 semillas, ¿qué pasó? Había trigo y había cizaña. Pero ¿en qué momento se sembró la cizaña? Cuando los siervos estaban durmiendo. De un pequeño descuido nos puede, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, valer para que el enemigo gane ventaja. Y entonces en algunas áreas vimos por lo menos 10 devoradores, pero como les digo, hay más. Por ejemplo, hay un devorador que no está ahí, que la Biblia habla, por ejemplo, de que el hijo que no honra padre y madre, habla de no me acuerdo si son los buitres o las águilas o por ahí, le devorarán los ojos, dice. Y ese no está ahí. Entonces allá les mencioné otro. Entonces, mis amados hermanos, ¿de qué se trata el tema? Lógicamente de reprender al devorador, pero antes de yo reprenderlo, ¿qué es lo que tengo que hacer según lo que estamos explicando acá? Escudriñar mi campamento. Amén. ¿Será que algo dejé de hacer? ¿Será que había algo que yo debía de hacer y no lo hice? ¿O hice algo que no debía de hacer? Amén. De eso se trata, para empezar a escudriñarnos, y una vez identificar en dónde está la puerta abierta para que entre el devorador,
en el nombre de Jesús, reprenderlo. Amén. O pues tomar acción y que el Señor lo reprenda. Yo creo que definitivamente lo mejor sería que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero hay oportunidades en las que se nos dejó, como lo acabo de decir, el nombre de Jesús para yo poder hacerlo también. Amén. Y esta es la importancia, si ustedes se recuerdan, de lo que yo les hablaba hace 15 días, de la importancia de que ustedes como personas espirituales crezcan. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad se va a presentar, o tal vez ya se les ha presentado, alguna necesidad de que hay que saciarla en el momento. Y ustedes no pueden, mire, le voy a decir al pastor o a la pastora que vengan. ¿Por qué? Porque ya que uno venga, probablemente si la necesidad es en el momento, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Para no entrar en detalle. Pero si uno crece, uno ya no tiene necesidad de decir, mire, vamos a esperar que vengan. Oremos en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la talla que el Espíritu le da a uno y le da la seguridad de ¿qué? De que en el nombre de Jesús yo lo puedo hacer. Amén. Bueno, vean. Entonces me voy dando a entender. Para poder reprender al devorador, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer, mis amados hermanos? Escudriñar mi campamento. Amén. Para que no nos pase lo que le pasó a los hijos de Seba, que intentaron ayudar a una persona, pero no pudieron. Amén. Miren pues, con esto, uno de los graves problemas que hay es de que muchas veces uno pues tiene un buen corazón, ¿verdad? Es más, la misma Biblia dice que si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una serpiente, no le vamos a dar un escorpión. Y eso dice la Biblia, a pesar de que somos malos, damos buenas dádivas. Amén. Entonces muchas veces, ¿cuál es el problema con esto? Al no escudriñar el campamento, de que yo veo que alguien tiene una necesidad, cualquier necesidad, y quiero ayudarlo, pero resulta que intenté ayudar y por ayudar me metí a problemas. ¿Por qué pasa eso? Si lo que yo quería era ayudar, porque me puse a ayudar estando en el mismo nivel de la persona que quise ayudar, por eso me metí a problemas. Pero si yo estuviera en un nivel superior de la persona que quise ayudar, lo logro. Amén. Bueno, vamos a continuar leyendo. Entonces, ¿por qué es importante escudriñar el campamento? Porque dice acá que el Señor ¿qué es lo que va a hacer? Dice, para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento, dice, debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti. La versión que traigo dice, no sea que se aparte de ti. Pero lo que está en verde, eso lo dice otra versión. Aquí donde esta dice, y él no debe ver nada indecente en medio de ti. No sea que se aparte de ti. La otra versión dice, no permitas nada indecente u ofensivo. Miren, le voy a poner pausa a esto porque aquí ustedes y yo podemos pensar, mis amados hermanos, dentro del campamento. Amén. O sea, en donde, allá por ejemplo en Guatemala, nos pasó también algo de que había gente que con el mismo equipo de sonido, en donde escuchaban alabanzas, con el mismo equipo de sonido, escuchaban música mundana. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Pregunto, ¿será que los ejemplos que acabo de poner, no serán algo indecente? ¿Será que dicen, no permitas nada indecente u ofensivo? ¿En dónde? En tu campamento. No sea que se aparte de ti. Entonces aquí donde yo les pongo nada más un pequeño ejemplo de lo que a mí me pasó ayer. Pequeño ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestro grave error, mis amados hermanos? A veces, de que dentro de nuestros campamentos permitimos cierto tipo de cosas, como esas. Escuché el testimonio de una pastora, de que pues el hijo lamentablemente no quería saber nada del Señor. Y el hijo ponía su música mundana dentro de la casa y la pastora le dijo, en esta casa se adora y se respeta al Señor. El hijo que en su rebeldía se le opuso y todo, para no ser cansada ni larga la historia, porque la pastora no la dejó poner su música mundana, ¿verdad? Se fue de la casa. ¿A quién como padre le va a gustar que un hijo se vaya de la casa en esas condiciones? A nadie. El asunto es que dice que a los 3 meses se enteró de que andaba vendiendo cosas ilegales, ¿verdad? Y lo metieron preso. Pero ella se mantuvo firme. En la cárcel llegó alguien y le predicó
al poco tiempo salió y ahora él es quien le ayuda a la pastora en el ministerio de alabanza. Ok, ¿por qué les pongo este ejemplo? ¿Por qué pasó eso? Porque ella, como pastora, pues se puso en un punto de esto acá, de no permitir nada indecente u ofensivo que pueda hacer que se aparte el Señor. Entonces ella puso orden en su casa y al final, aunque hubo dolor, ¿verdad? Porque el hijo se fue, pasó lo que pasó, pero el hijo aprendió de que en esa casa se adora al Señor. ¿Y qué pasó como consecuencia de eso? Él reconoció al Señor y ahora los dos le sirven al Señor. Entonces, muchas veces nuestros errores como padres, mis amados hermanos, es de que vemos que dentro de nuestro campamento hay cosas que, como lo estamos viendo acá, vean, no me lo estoy inventando yo, ahí está escrito que pueden ser indecentes o pueden ofender al Señor, y nuestro grave error, por no hacer problema, por no pasar un mal rato, lo permitimos. ¿Y cuáles son las consecuencias? No sea que se aparte de ti. Entonces luego viene el devorador y díganme, si en la cita que vamos a leer, ¿quién lo va a reprender? Dios no va a estar para reprenderlo. ¿Por qué? Porque para empezar, yo no estoy poniendo de mi parte para que él haga la otra parte. Y yo, en el nombre de Jesús, tampoco podré reprenderlo. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy propiciando, estoy permitiendo de que la contaminación, de que lo indecente o lo ofensivo estén dentro del campamento. Cuando ustedes y yo leemos el contexto de esta cita, creo que es el versículo 13, si no recuerdo mal, ahí habla acerca de la armadura que tenía que tener el soldado del ejército del Señor y toda la armadura que ustedes y yo ya conocemos, ¿verdad? Pero le agrega una cosa más. Según la versión dice una pala pequeña, ¿verdad? O una estaca. ¿Para qué? Para que cuando hubiera, valga la redundancia, la necesidad de hacer sus necesidades, entonces ellos salieran del campamento con la pala o la estaca, cavaran un agujero, hicieran ahí y luego lo enterraran. Para que cuando el Señor llegara a visitar ese campamento, no encontrara nada indecente, no encontrara ningún tipo de contaminación. Y entonces, como consecuencia de que las impurezas estaban fuera del campamento, el Señor bendecía. Pero si encontraba algo de esa contaminación adentro, entonces es lo que pasa acá. El Señor no reprendía al devorador. El Señor entregaba, y eso es lo que vamos a ver más adelante, cuando algún día, cuando se habla del devorador de los hijos. ¿Por qué los hijos son devorados? Porque el Señor los entrega a devoradores, a naciones, a otros tipos de pensamientos distintos al nuestro. ¿Por qué? Porque alguien no hizo lo que tendría que haber hecho. Miren, nosotros como padres, mis amados hermanos, podemos tratar de criar a nuestros hijos de distinta forma, pero a los hijos el Señor nos los da desde pequeño. Miren, hoy por ejemplo pasó algo. Llegó un señor a la casa porque se nos arruinó la refrigeradora y le pregunta a mi nene, ¿cómo estás? Le dice. Bendecido, le responde mi hijo. ¿Cómo? Le dice. Bendecido, le. Y el Señor, ¿ustedes son cristianos? Miren, por un saludo, él hizo la pregunta, ¿ustedes son cristianos? Sí. Yo también soy cristiano. Por un saludo, y ni siquiera fui yo. Luego vine yo y lo saludé. Dios lo bendiga. Amén, me digo, yo lo bendiga igual. Entonces, una visita, ni siquiera hablamos nada de la palabra, un saludo hizo que el Señor detectara ¿qué? Porque él preguntó, ¿ustedes son cristianos? Sí. Entonces les digo esto, sin hablar, sin predicar, uno da testimonio. Amén. Entonces, ¿cómo está el campamento? Definitivamente, ¿verdad? El Señor está haciendo la obra y pues las impurezas, pues afuera. Así lo dice la Biblia, afuera. Amén. Ahora bien, espero estarme dando a entender. Avancemos con esto, mis amados hermanos. Entonces vamos a regresar acá. Dice acá, en donde dice, ¿verdad? Para librarte y para derrotar a tus enemigos. Eso tengámoslo claro, ¿verdad? Yo les traigo acá, ya saben ustedes más o menos cuando vienen estos cuadritos, ¿verdad? Lo que dicen 8 diferentes versiones. Amén. Esta versión dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, ¿para qué?
para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Otras versiones dicen, miren, no dice para librarte. Porque miren, pues, si entendemos la palabra librar, es como que ya alguien me agarró y me fueron a librar o a liberar. Pero aquí dice, en esta otra, en el número 1, dice para protegerte y para entregar. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Que me libren a que me protejan. Amén. Entonces, este es el fin, mis amados hermanos, de uno poder escudriñar su campamento. Que vamos a recibir protección de parte del Señor y Él va a entregar en nuestras manos a nuestros enemigos. Ojo con lo que voy a decir. Esto que estoy leyendo, mis amadas hermanas, no significa de que no vamos a tener enemigos. O sea, enemigos sí vamos a tener. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Los va a entregar en nuestras manos. Amén. Número 2, dice la otra versión, para salvarte y entregarte. Aquí yo creo que lo entendemos tal vez un poco mejor. Esta palabra salvarte, yo creo que si hablamos de la salvación, de alguna u otra forma, por eso es que nos esforzamos, ¿verdad? Para poder, mis amadas hermanas, lo voy a decir así, por lo menos ser salvos, por lo menos de todo lo que viene para esta tierra, ¿verdad? La siguiente versión dice, para librarte y para derrotar. La otra, número 4, dice, para protegeros, y vean esto, y daros la victoria. La número 5 dice, para salvarte y ayudarte. Vean, esta también es interesante. Ayudarte a derrotar a tus enemigos. O sea, si nos damos cuenta, no es lo mismo, por ejemplo, decir que nos protegió o que nos salvó, a que diga que nos ayudó. Porque si dice ayudarte a derrotar a tus enemigos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que a los enemigos los vamos a tener que enfrentar. Pero ¿qué fue lo que Él hizo? Nos ayudó a enfrentarlo. Lógicamente, ¿verdad? Aquí se usa la palabra ayudarte, pero no vamos a recibir ayuda del Señor. Él es el que va a hacer todo. Amén. Y nosotros, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Estar presente. Luego dice acá, vean esta también es curiosa, porque dice para rescatarte. Y si hablamos de un rescate, o sea, estamos hablando de alguien pues que de alguna forma se metió a problemas, pero lo están rescatando. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se llama a los bomberos. ¿Por qué se llama a los bomberos? Para que vayan a rescatar a alguien pues que está en problemas. Entonces acá hay una bendición, mis amadas hermanas, que si en más de algo pues hemos estado abriéndole puertas, por así decirlo, al enemigo, en este caso al devorador, y en alguna de las áreas, como cuando pregunté cuál les llamó más la atención, el enemigo ha ganado ventaja, pues escrito está que el Señor nos va a rescatar. Pero para que Él nos rescate, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar el campamento e ir delante del Señor. Señor, bueno, yo ya escudriñé mi campamento y creo que, por ejemplo, soy un poquito orgulloso y este es el problema. Entonces que el Señor empiece a tratar con ese orgullo, pero para que Él trate con ese orgullo, yo tengo que venir. Señor, yo soy orgulloso. Sí, Señor, te entrego mi orgullo. Y orar, y orar, y orar, y orar. Y ustedes y yo sabemos, ¿verdad? De que si el Señor va a tratar conmigo el orgullo, o sea, ojo la palabra que utilicé, va a tratar conmigo el orgullo, se me va a venir más de alguna prueba, ¿verdad? Alguien que probablemente venga y se levante y me humille, y yo me quede como que sin nada. Pero si vienen y me humillan y sale mi orgullo, ¿y qué va a pasar ahí? No vamos a resultar alegando, peleando, que Dios nos libre, ¿verdad? Solo es un ejemplo, amén. Entonces, una vez identificado el problema, es lo que la Biblia dice, bueno, sáquenlo. Número 7 dice, para librarte y para abandonar a tus enemigos. Número 8 dice, para librarte y para poner en tus manos a tus enemigos, amén. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amadas hermanas. Esta es la misma cita, solo que es una versión diferente. Dice, porque el Señor tu Dios va en medio de tus tiendas de campaña para mantenerte a salvo y para entregarte a tus enemigos. Y escuchen lo que dice, y así dice, tus tiendas deben de ser sanas y
y nada de inmundicia aparecer en ellas. De lo contrario, miren lo que dice acá, te dejará a causa de tu impureza. Entonces acá ya pone un ejemplo un poco más claro, ¿verdad? Porque lo primero que estábamos leyendo sobre las tiendas de campaña, hablábamos acerca de escudriñar el campamento, la tienda, bueno, el campamento. Pero ahora dicen, tus tiendas deben de ser sanas. Amén. Bueno, y vamos a ver aquí como siempre, ¿verdad? Que hace énfasis cuando la Biblia dice ahí, tus tiendas deben de ser sanas. Vean, aquí traemos 7 versiones diferentes con esta, porque esto es un comentario, que por ahí me faltó una letra E. Pero vamos. Entonces cuando dice acá, vamos a leer, así dice, tus tiendas deben de ser sanas y nada de inmundicia aparecer en ellas. De lo contrario, te dejará a causa de tu impureza. Ustedes vean, mis amadas hermanas, la Biblia dice que Dios es santo, ¿verdad? Amén. Y si Él es santo, nosotros también tenemos que buscar ser santos. Miren, un equilibrio con esto, ¿verdad? Ustedes y yo probablemente en esta condición de seres humanos, en este cuerpo, un 100% de santidad, o sea, definitivamente no lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque seguimos siendo seres humanos y por naturaleza, una cosa es que por naturaleza ustedes y yo seamos pecadores, pero otra cosa es que andemos practicando el pecado. Creo yo de que definitivamente eso ya no lo hacemos, ¿verdad? Practicar X o Y pecado, a diferencia de cuando estábamos antes de Cristo. Yo, por ejemplo, les puedo decir, aunque yo decía que era cristiano, pero yo era mal hablado, como ustedes no se imaginan. Yo maltrataba a mis amigos y nos matábamos todos de la risa. Para saludarlo, primero maltrataba a su mamá, lo maltrataba a él y por último, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Solo imagínense lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Definitivamente un pecador, ¿verdad? Pero ahora yo me di cuenta de algo. En una oportunidad yo ya estaba un poco más comprometido con el Señor y encontré a un muchacho que él es hijo de un pastor. Y cuando yo lo saludé, yo le dije, ¿qué onda? Ya no le pegué la maltratada, ¿verdad? Porque yo ya era cristiano. Pero yo le dije, ¿qué onda? Y él me dijo, ¿qué tal? Me dijo, Dios te bendiga. Ese saludo me marcó a mí la vida y dije yo, bueno, él es cristiano. Y yo también soy cristiano. Pero miren cómo lo saludaba yo. No podemos decir de que es, ¿qué onda es? ¿Qué pecaba el pastor? A lo que voy es de que me di cuenta de que mi vocabulario no era tan sano. ¿Por qué? Porque si los dos éramos cristianos, ¿cómo debería de haberlo yo saludado? ¿Qué onda? Definitivamente no, ¿verdad? ¿Qué tal? Mucho gusto, Dios te bendiga. Y él sí me saludó así. Entonces ahí me di cuenta yo de que mi vocabulario tenía que cambiar y pues un vocabulario sano, ¿sí? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque en nuestros campamentos, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra acá de que como consecuencia de que las tiendas no estén sanas, puede haber inmundicia en ellas y de lo contrario, claramente lo leíamos, ¿verdad? De lo contrario te dejará a causa de tu impureza. Pero iba a esto, de que definitivamente 100% santos no podemos ser. Pero el Señor Jesús le lavó los pies a sus apóstoles. Y el apóstol Pedro le dice el Señor que le iba a lavar los pies. Y Pedro le dice, no, a mí no. Y el Señor le responde, si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces le dice el apóstol Pedro, entonces báñame. Y el Señor le dice, no, le dice, yo tampoco, porque ustedes están limpios todos, menos Judas, ¿verdad? Pero tienen necesidad nada más de lavarse los pies. Entonces ustedes y yo, si vemos eso que dice en Juan capítulo 13, el Señor Jesús hablándole a sus discípulos, ustedes y yo estamos limpios. Entonces, ¿por qué necesitamos lavarnos los pies? Porque aunque estamos limpios, por el hecho de que no practicamos un pecado, por el hecho de que si le fallamos al Señor, como les acabo de poner yo ese ejemplo, ¿verdad? Yo saludé de esa forma y me di cuenta que tenía que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos los pies, limpiarnos de toda contaminación. Amén. Señor, perdóname, fallé.
Y eso es lo que nos va convirtiendo y elevando a un nivel de santidad, en medio del cual no soy 100% santo, pero sí me estoy limpiando. En lo que, por ejemplo, yo reconozco que en mi tienda, en mi campamento, en mi cuerpo, en mi trabajo, en muchos lugares hay mucho tipo de contaminación, pero yo me hago a ellos. Entonces, ahí, ¿qué pasa ahí? Estoy perdiendo la santidad. Pero si yo, por ejemplo, me doy cuenta de ese tipo de contaminación y me esfuerzo por mantenerme en santidad, ¿qué está pasando ahí? Estoy permaneciendo en la santidad. Y esto es lo que la Biblia dice acá. Vamos a regresar una vez más. Así tus tiendas deben ser sanas y nada de inmundicia aparecer en ellas. De lo contrario te dejará a causa de tu impureza. Vean esto. La siguiente versión dice, tu campamento debe ser un lugar santo. La segunda, tu campamento debe ser una cosa sagrada. Tercera, tus campamentos deben estar limpios. La número 4 la vamos a dejar ahí porque para explicar esa quiero explicarles esto. Me llamó la atención por esa palabra que usa Kadosh. Número 5 dice, tu campamento tiene que resultar santo. Este me llamó también la atención porque dice, tiene que resultar santo. Entonces está hablando de que la santidad de nuestras casas, de nuestros cuerpos, de nuestras iglesias, es un resultado. ¿Resultado de qué? De una prueba. De ver qué tan limpio, mis amados hermanos, o qué tanta contaminación hemos sacado. Entonces aquí es donde podemos entender de una forma lo que la Biblia dice, y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué muchos van a llorar? ¿Por qué muchos van a estar crujiendo los dientes? Porque los probaron y el resultado fue que no estaban santos. ¿Por qué? Porque el resultado fue que probablemente dentro de esa tienda había algo indecente, había algo que no honraba al Señor. De nuestros campamentos, mis amados hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa siempre. Uno mira su casa y la mira limpia, pero algún día dice, bueno, hoy limpieza general. Y uno empieza a limpiar, pero todo. Y cuando uno termina de limpiar, supuestamente la casa estaba limpia. ¿Y qué pasa? Saca una su bolsa de basura. ¿Y de dónde? Si supuestamente la casa estaba limpia. De ese montón de cosas que muchas veces uno almacena y no sirven para nada. Amén. Entonces, espiritualmente hablando, esto puede ser igual, de que nuestro campamento puede resultar, debería de ser lo ideal, santo o impuro, según qué tanta contaminación o qué tanta limpieza hay. Número 6, tu campamento, dice, debe permanecer limpio. Amén. Les pregunto yo algo en relación a esto, permanecer limpio. La pregunta es, ¿qué tipo de persona creen ustedes que es más limpia? ¿La persona que limpia más o la que ensucia menos? ¿Quién es más limpio? ¿Ensucia menos? ¿Verdad que sí? El que ensucia menos. ¿Y el otro? ¿Por qué limpia más? Porque ensucia más, ¿verdad? Entonces les digo esto y aquí dice, el campamento debe permanecer limpio. O sea, está hablando de un estado, ¿verdad? Y esto que nos muestra, de que si en algún momento pues vemos algo que está sucio, lo tengo que limpiar. ¿Para qué? Para que permanezca limpio. Pero si yo veo algo que está sucio y no lo limpio, ¿creen ustedes que si no lo limpio se va a limpiar? Al contrario, ¿qué va a pasar? Que se va a ensuciar más. Miren, hay en economía, es una ley que ellos le llaman la ley de la ventana quebrada. Dicen que si una casa tiene una ventana quebrada y la persona que vive ahí no la repara, ¿qué dicta la ley? Que muy seguro, muy pronto, otra ventana resultará quebrada. Y con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar? Las dos ventanas quebradas no se van a reparar, sino ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a quebrar una tercera ventana, una cuarta, una quinta, y al punto que la gente piense que en la casa, por cómo está la fachada, ¿verdad? En esa casa no vive nadie. ¿Sí? Entonces hay un principio de economía que nos lleva a eso, ¿verdad? Que si nosotros no limpiamos, entonces eso, si yo dejo de limpiar, no se va a limpiar.
Antes bien, se va a ensuciar más. Entonces, para que mi casa permanezca limpia, debo de permanecer constantemente limpiando, escudriñando, ¿verdad? Y número 7, dice, tu campamento debe estar sin contaminación. Y aquí viene, volvemos a la carga, mis amadas hermanas, donde tenemos que escudriñarnos. ¿Por qué? Porque yo no sé ustedes, pero la contaminación el día de hoy está a la orden del día, mis amigos. A la orden del día. No me están preguntando, pero por ejemplo, uno se sube al bus y ¿con qué vienen los pilotos? Con música. Y uno va dentro del bus y puede pensar, pero cuando siente, ya está escuchando la canción. Bueno, y este es un comentario que yo escribí. Dice, nuestro campamento tiene que ser un lugar en donde el amado encuentre, ahí la palabra deleite, me faltó una E, deleite, paz, santidad, frutos y amor. Bueno, creo que nada más les voy a explicar el número 4 y con eso lo vamos a dejar por hoy. Este me llamó la atención porque dice, tu campamento será un lugar, y así como está ahí, así está escrito en la Biblia, Kadosh. Ok, se dan cuenta, este dice lugar santo, pero este dice un lugar Kadosh. Ahora bien, no sé si lo van a lograr ver hasta ahí, mis amadas hermanas, pero se los voy a explicar. Miren, lo que está acá es el templo o el tabernáculo, que básicamente consistían los dos de lo mismo, ¿verdad? El tabernáculo tenía que tener el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El templo también, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, lo que me llama la atención de esto que estamos explicando acá, del número 4, es que dice acá, tu campamento será un lugar Kadosh. Cuando en hebreo se buscan las palabras, mis amados hermanos, para esto, la palabra lugar santo se dice Kadosh. O sea, no se dice lugar Kadosh, sino solo se dice Kadosh. Y cuando se utilizaba esa palabra se entendía no de que se estaba hablando, por ejemplo, de un reloj santo, no, sino se entendía que se estaba hablando de ese lugar, del templo o del tabernáculo. O sea, cada vez, repito, que se utilizaba la palabra Kadosh, no se estaba hablando, digámoslo así, de un lugar santo, sino se está hablando del lugar santo. ¿Me voy a entender? O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, que un lugar sea santo a el lugar santo. Amén. ¿Por qué? Porque el lugar santo es ese que el Señor había escogido. ¿Para qué? Para su tabernáculo. Amén. Y hay algo muy importante de este lugar santo, que cuando ustedes y yo vemos, aquí si nos damos cuenta hay 3 cosas. El lugar santo es este, el de en medio. Hay 3 cosas. Número 1, que sería es el altar del incienso. Eso estaba adentro del lugar santo, adentro del lugar Kadosh. Número 2, esto que está acá, sería la mesa de los panes de la proposición, de los cuales ustedes y yo sabemos que solo los sacerdotes podían comer. Amén. Y número 3, el que está aquí abajo, es el candelabro. Amén. Entonces, dentro de ese lugar santo, mis amados hermanos, que la Biblia muestra acá, tu campamento será un lugar santo, tienen que estar estas 3 cosas. O sea, en mi vida, y aquí vamos a poner ya figuras, ¿cómo puedo saber yo? Quizás sean varios requisitos y demasiados, si lo queremos ver así, que en realidad mi campamento, o sea, mi cuerpo, mi casa, mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo, mi congregación, ¿cómo puedo saber yo de que eso está constituido como un lugar santo que tipifica el lugar santo del tabernáculo o del templo? Bueno, si tiene candelero, si tiene el altar del incienso y si tiene la mesa de los panes. O sea, si están esas 3 cosas, que aquí están bien, ¿verdad? El altar del incienso, la mesa y el candelero. Si están esas 3 cosas, entonces deberían de haber en mi vida. Aquí son nada más figuras, 15 cosas. Pero si yo no tengo esas cosas, entonces esto es lo que me va a indicar y me va a llevar a mí a entender por qué el devorador entra. ¿Por qué entró el devorador? Amén. Bueno, con esto voy a terminar, mis amadas hermanas, con lo que está ahí en la pantalla. Bueno, aquí ya vendría la cita base, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar ahí, porque al final, como les dije al principio, ¿verdad?,
yo con ustedes no quiero venir y un tema, no. Sino lo que pretendo con este tema es que escudriñemos. Y conforme vayan pasando los días, vamos a tomarlo así. Vamos a escudriñar devorador por devorador. Si el Señor nos lo permite, la siguiente semana escudriñamos, bueno, aunque todavía nos falta bastante, pero deberíamos escudriñar al devorador de sueños. Amén. Aunque por hoy le digo, lo vamos a dejar acá. Todavía tengo un tiempecito para explicarles esto. Entonces, está claro, ¿verdad? De que para poder reprender al devorador, yo tengo que tener un lugar santo. Y es mi campamento. Y en ese lugar santo que lo explicamos con el tabernáculo o el templo, en el lugar santo habían 3 cosas nada más. Amén. El candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. ¿Quién era el que entraba aquí a este lugar? Aquí la Biblia muestra que entraban pues todos los sacerdotes, ¿verdad? Aquí ya al lugar santo ya no entraban todos los sacerdotes, sino solamente los sacerdotes escogidos para poder entrar acá. Aquí entraban todos, pero al lugar santísimo entraba solo uno, y era el sumo sacerdote. Amén. En este tiempo, ¿verdad? Ya no estamos en el tiempo en el que solo uno puede entrar al lugar santísimo, sino todo el que quiera. Por eso la Biblia dice que con la muerte del Señor Jesús en la cruz, ese velo, aquí esto que miran como en color lila, morado, no sé, ese velo se rasgó y todos tenemos libre acceso al lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? Pues viéndolo literalmente, debería de ser un lugar, mis amados hermanos, en donde yo me disponga a orar al Señor. Podría ser todo lugar. En la escritura de la samaritana y Jesús dice: llegará el día en el que ni en Jerusalén ni en este monte adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿En dónde entonces? En donde nos dispongamos para hacerlo. Amén. Este lugar en este momento puede ser un lugar santísimo. Amén. Si yo me propongo a ver todo lo que está acá. Entonces vean, nada más los voy a mencionar. Espero estarme dando a entender. Quiero poder reprender al devorador, o que el Señor reprenda al devorador. Ya lo vimos, hay 10 devoradores por lo menos acá, 11 con uno que no mencionamos. O sea, no habla de un solo devorador, sino por lo menos 11. Amén. ¿Qué necesito? Escudriñar mi campamento y ver si dentro de mi campamento hay algo que no le agrada al Señor, sacarlo, para que cuando Él decida visitarnos, entonces Él entregue en mi mano a mis enemigos, en este caso el devorador. Y en ese lugar santo, ¿qué es lo que tiene que haber? Candelero. Vamos aquí en este primero. Ok, que el candelero figura de qué es. El candelero es figura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé yo de que en mi casa, mis amados hermanos, es un lugar santo para que el Señor descienda? Yo les pregunto, si quieren me responden, si no, no. ¿Alguna vez no les ha pasado de que dentro de su casa está pasando algo? O va a pasar algo. Y yo lo voy a decir así, pero lo voy a aclarar. Y ustedes tienen como el presentimiento. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Qué creen que será? ¿Será un presentimiento? ¿O será el candelero, el Espíritu Santo, que está dando aviso? O sea, eso tiene que estar en mi casa. Ok, no se trata nada más de... Por eso dije, ¿verdad? Voy a decir presentimiento para poderme entender, pero en realidad es el Espíritu Santo. No se trata de que, bueno, ya el Espíritu Santo me reveló, digámoslo así, yo tengo el presentimiento como que algo pudiera pasar en mi casa, o algo está pasando y aparentemente yo no lo sé, pero está pasando. No se trata de que el Espíritu Santo me dé la revelación, esto está pasando, sino se trata de que si Él me dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer lo que Él me dijo. Amén. Pero si yo recibo esa revelación, el Espíritu Santo me dice, esto está pasando en tu casa, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, qué sé yo, el vecino, y yo no hago nada, el candelero entonces se puede apagar. ¿Por qué? Porque miren, a nosotros como padres, por ejemplo, venimos y le decimos a uno de nuestros hijos, hijo, hija, limpia la sala, por ejemplo. ¿Qué nos gusta que haga? Si yo le digo limpia la sala,
que lo limpie, ¿verdad? La pregunta es, pero ¿cuándo? Si le estoy diciendo, mire, dame favor y vaya y limpie la sala, por ejemplo, y me pregunta, ¿cuándo? ¿Qué le voy a responder? Ahorita, si ahorita le estoy, o sea, no es la otra semana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque igual es, si en mi casa hay candelero, el Espíritu Santo me va a revelar las cosas. ¿Y qué tengo que hacer yo? Hacerlo, o sea, no puedo, ay Dios mío, pero si yo hago esto, se va a armar problema. Mejor no. Entonces, ¿qué va a pasar? Se puede apagar el candelero y la contaminación va a florecer más de lo que debería. Amén. Y es ahí en donde entra lo que mencionábamos antes, por donde un devorador puede entrar. ¿Saben qué es lo más complicado? Bueno, en este caso, usted todavía no tiene nietos, hermano. No, solo hermana Rosa que tiene nietos, ¿verdad? De que ya vienen las nuevas generaciones. Y si yo no hago algo, o sea, ¿qué creen que va a pasar? La generación venidera va a ser formada igual que las anteriores. Y es ahí en donde se corre el riesgo de la iniquidad. ¿Por qué? Porque si se supone que si es una nueva generación, debería de ser nuevo en todo el sentido. Amén. Yo no sé, pero les hablo por mí como padre, pero yo, por ejemplo, no estoy criando igual a mis hijos a como me criaron a mí mis papás. Y yo estoy seguro que si el Señor no viene, aunque espero que sí venga antes, ¿verdad? Pero mis hijos llegaran a tener hijos, estoy seguro que mis hijos no van a criar igual a sus hijos a como los criamos nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros, a esta generación, les digo, el Evangelio nos llegó, por ejemplo, a mí me llegó a los 20 años, o sea, en el cual yo entendí el Evangelio, a los 20, pero mis hijos no. Mis hijos hacen unas preguntas que uno se queda, me decía mi esposa, solo porque soy pastora puedo responderles, porque si no fuera pastora le diría, espérate mi amor, le voy a decir al pastor que te responda, porque hacen unas preguntas. Digo, bueno, me voy a entender con este punto. ¿Cómo sé yo que en mi casa hay un lugar santo y hay candelero? Porque el Espíritu Santo me revela. Pero no se trata nada más de recibir la revelación. Junto con la revelación tengo que actuar. Porque ¿cuál es el riesgo? Que el candelero se apague. Y si el candelero se apaga, mis amadas hermanas, pues ¿qué es lo que va a reinar? El desorden y las tinieblas. Miren, el tiempo se me fue. Ustedes saben que cuando el Señor le habla a Moisés acerca del tabernáculo, la Biblia habla acerca de que el fuego en el altar nunca tenía que apagarse. ¿Quién encendió ese fuego? Ese fuego no fue Moisés, ¿verdad? No fue Aarón, que pusieron ahí a hacer piedras, no. Dice la Biblia que fuego descendió del cielo. O sea, ese fuego lo encendió Dios. Y uno de los mandatos era de que ese fuego no tenía por qué apagarse. O sea, constantemente para que no se apagara, ¿qué había que hacer? Estarle echando leña, ¿verdad? O sea, cuidarlo, estar al pendiente de él. Mas, sin embargo, la Biblia habla, me parece que fueron Ovni y Finés, que le ofrecieron fuego extraño al Señor. Y por eso el Señor los mató. Ok, ¿qué fuego extraño ofrecieron ellos? Ellos eran sacerdotes. Pero ¿cuál fue el grave error de ellos? Que descuidaron ese fuego y el fuego se apagó. Entonces, ¿qué fuego extraño encendieron? Como vieron, ¿verdad? Bueno, pensemos, se apagó el fuego. Y ese era nuestro trabajo, era nuestra obligación, era todo lo que teníamos que hacer. Entonces lo encendieron. Pero ¿quién encendió ese fuego? Ya no era el fuego del Señor, sino fueron ellos. Entonces, el fuego los consumió. ¿Por qué? Porque ellos ofrecieron un fuego al Señor que no era el fuego que el Señor había encendido. Entonces, ¿por qué los consumió el fuego? Porque el fuego del Señor descendió una vez más y los consumió. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, eso es lo que nos pasa. Dios mío, por ejemplo, si yo tenía que hacer esto y no lo hice, el Señor, el Espíritu Santo poniéndonos a hacer en el tiempo que Él indica, y yo no lo hago. Yo luego vengo y ya me acordé, el otro año lo hago. Eso ya es algo extraño, ya es algo que el Señor no me lo mandó a hacer. Por eso les decía yo, ¿verdad? Si yo le digo a mis hijos, vayan y me limpian la sala, o sea, ellos no tienen por qué preguntarme cuándo. Porque si les estoy diciendo, vayan, es ahorita va y lo limpia.
Amén. Pero imagínense, por ejemplo, este es el grave error que muchas veces como padres cometemos. Le decimos, mis hijos, por favor, vayan y me limpian la sala. Yo voy a limpiar aquí y ustedes limpian la sala. Ok. Limpiamos nosotros todo lo demás y cuando venimos a la sala, ellos en el teléfono y la sala no está limpia. Para no hacer problemas, dame permiso. La termino limpiando yo. Para no hacer problemas. Pero el día de mañana, cuando a él o a ella le toque limpiar su propia sala, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Entonces ahí no va a estar mamá, no va a estar papá para que se la limpie. Entonces por eso es que muchos jóvenes cuando se casan fracasan. ¿Por qué? Porque nunca se les enseñó. Porque nunca papá y mamá tuvieron un orden. Y en esta casa, por ejemplo, el Espíritu Santo muestra esto y esto es lo que se hace. Muchas veces nuestro amor de padres pretendemos que sea mucho mayor que el amor de Cristo. Mas sin embargo, con esto voy a terminar. Pensé que iba a dar tiempo de todo, pero ya no. Cuando ustedes y yo vemos, mis amados hermanos, el sacrificio de Abraham, que iba a sacrificar a Isaac, la pregunta del $1.000.000 dice, ¿dónde estaba Sara? ¿Será que Sara no sabía? Pues yo creo que sí, mis amados. Yo creo que Sara debería de haber sabido que iban a sacrificar a su hijo. ¿Y por qué no fue? Porque no estuvo de acuerdo. Y después de eso pasa algo sorprendente que nos damos cuenta que Abraham tomó a otra mujer por mujer, cuando debería de haber sido solamente Sara. Entonces muchas veces nos pasan este tipo de graves errores porque pretendemos ser más amorosos que Dios en relación tal vez a nuestros hijos. Pobrecito, pobrecita. Pero la Biblia dice, y con eso termino, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Amén. Mías, dice, son el alma del Padre y el alma del Hijo, pero ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, y que si pues el Señor nos está hablando de reprender al devorador, parte de reprenderlo es la dirección del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.